Hola chicos, bienvenidos a nuestra segunda sesión virtual de nuestro módulo 15 de Prepa en línea CEP. Como les comenté la semana pasada, estoy tratando de subir los videos con la revisión de las actividades de cada semana al principio, en los primeros días de la semana, con la finalidad de que los estudiantes que tienen tiempo y pueden hacer sus actividades en los primeros días, pues puedan tener este apoyo para guiarse en la realización de sus actividades. Entonces voy a tratar de continuar con esta dinámica y recuerden que si continúan dudas o surgen dudas durante el proceso, hay otras vías de comunicación en las que podemos resolver estas inquietudes. Bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Daniela Ávila García. Continuamos con el módulo 15 hacia un desarrollo sostenible o sustentable y esta es nuestra segunda sesión. Vamos a comenzar la segunda semana, pero continuamos con la unidad 1 que se titula Transformaciones de la materia y energía en el entorno natural y sus implicaciones sociales. Entonces, vamos a continuar con los temas de esta unidad y vamos a revisar las actividades que tenemos para esta semana. Son dos actividades formativas, el bioma y recursos. Recuerden que estas actividades formativas también son muy útiles para que ustedes puedan reafirmar los conocimientos y conceptos que hemos visto durante la semana. Entonces es muy importante también que las lleven a cabo, no solamente porque forma parte de su calificación individual, que se da de manera automática de acuerdo con la cantidad de veces que ustedes están en línea, sino también por esto mismo que les acabo de mencionar, que refuerza conceptos y temas que hemos visto o que vamos a ver durante la semana. Entonces, yo les recomiendo mucho que se metan a estas actividades formativas. Las actividades integradoras, que tienen una calificación como tal, una de ellas se llama Mi Ecosistema y la otra, el lago de Pátzcuaro. Su participación en el foro de clase, en este caso vamos a estar hablando acerca del gasto diario de agua, y el foro de debate que va a estar moderado por el equipo 2, y vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula ¿Por qué no a los transgénicos? Y bueno, finalmente recordarles los canales de comunicación. Bueno, como ya ustedes saben, esta semana comienza el 11 de septiembre y finaliza el 17 de septiembre. Ustedes en su icono de calendario de actividades van a poder revisar el nombre de cada una de las actividades y cómo vamos avanzando en la semana. Y bueno, la primera actividad integradora que vamos a revisar se llama Mi Ecosistema. En esta ocasión, como ustedes ya saben, tienen que leer los contenidos de la plataforma, principalmente los que están relacionados con el tema de la biosfera. Entender qué es este concepto de la biosfera, qué es un bioma, qué incluyen, cuáles son los elementos de la biosfera, para que ustedes puedan entender acerca del tema de los ecosistemas. ¿Qué es a qué nos referimos cuando hablamos de ecosistemas y cuáles son los ecosistemas, por ejemplo, en México? Los ecosistemas ya a nivel local de ustedes, de donde ustedes mismos viven. Entonces, a partir de esta información que ustedes revisen, lo que ustedes van a tener que entregar es una infografía en la que representes y expliques los diferentes niveles. El nivel 1, que está compuesto por los elementos que componen la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Un segundo nivel, que es el bioma del lugar donde habitas, es decir, exactamente en tu localidad, en tu comunidad, incluso si es, no sé, a nivel de estado, a nivel de municipio, describir el bioma particular en el que tú vives. Y finalmente, el ecosistema también del lugar donde vives, que incluye el tipo de clima, el suelo, la fauna, la flora. Entonces, son dos niveles, uno que tiene que ver con el bioma, que es un poquito más extenso que el ecosistema. Estos dos conceptos les tiene que quedar muy claro. Ustedes tienen que averiguar qué tipo de bioma es en el que ustedes están desenvolviendo, y el ecosistema o los ecosistemas puntuales de su localidad, del lugar donde viven, y describiendo estos elementos. ¿Qué tipo de clima tienen? ¿Qué tipo de suelo? La fauna y flora más representativa
de su ecosistema. Para que quede un poco más claro cómo es una infografía, porque recuerden que uno de los puntos principales que se evalúa es el diseño y la creatividad. También, obviamente, la parte del contenido es súper importante, esta capacidad de sintetizar toda esa información que ustedes averigüen, pero también plasmarla de una forma creativa, de una forma que el lector, como ustedes puedan ver en pantalla, pueda entender rápidamente cuál es el tema, qué es lo que están abordando, cuáles son esos puntos más importantes que ustedes quieren dar a conocer. Entonces, si se dan cuenta, este es un ejemplo de desayunos escolares. El texto es muy sensible, muy sencillo, son párrafos muy cortos y principalmente son imágenes, imágenes que pueden ser sencillas también, pero que expresan lo que ustedes quieren decir y que también fortalecen ese contenido. Entonces, esto es un ejemplo de infografía. Aquí tenemos otro ejemplo. Como ustedes se pueden dar cuenta, el diseño, como les comentaba, es súper importante. La distribución, la forma en la que ustedes agrupan este contenido es lo que ustedes tienen que ser creativos. Por ejemplo, el título puede ir en medio y alrededor de él pueden poner la información, o al principio, como en el ejemplo anterior. El chiste es que tengan esta información que se les pide en las instrucciones, que vengan muy claros los niveles y la reflexión que también ustedes tienen que tener cuando ustedes lean las instrucciones de la plataforma, que no solamente tienen que poner los ejemplos con imágenes, sino también describir un poquito más con sus propias palabras. Este es un ejemplo de una compañera de módulos anteriores, que bueno, también se los pongo con la finalidad de que pongan mucho ojo en esto, chicos. Traten de evitar utilizar tareas anteriores, de compañeros anteriores. Muchas veces los facilitadores nos damos cuenta de forma muy sencilla, porque se repiten estas actividades y es muy evidente. Entonces, recuerden que no solamente es el hecho, sino que no se les está evaluando a ustedes, sino un trabajo que fue hecho por otra persona. Entonces, yo sí les pido, por favor, que traten de hacer sus actividades ustedes mismos de forma creativa. Claro que se pueden basar en otros ejemplos, como en el que les estoy mostrando, pero eviten estas actitudes, estas acciones de copiar y pegar solamente la información. Porque, bueno, al final el objetivo no es ese, sino el objetivo es que ustedes demuestren que entendieron los conceptos, que entendieron el tema y que lo pueden sintetizar de forma muy sencilla en una infografía. Entonces, como les comenté, esta es la parte de la biosfera. ¿Qué incluye la biosfera? Aquí claramente lo van a poner en un diseño similar, con sus propias palabras, con su propia información, con sus propias imágenes. La atmósfera, la litosfera, ¿qué es la litosfera? ¿Qué es la hidrosfera? Por ejemplo, aquí este es un ejemplo muy específico del Estado de México. ¿Cuál es el bioma del Estado de México? Y bueno, aquí lo explica con imágenes, el ecosistema, qué tipo de clima tenemos, qué tipo de flora, de fauna, el tipo de suelo. Y aquí al final una pequeña reflexión de todo lo que abordaron en esta infografía. Esto es muy importante, no se les olvide, sino también cómo funciona el ecosistema, hacer esta reflexión de por qué es importante este balance entre los elementos de un ecosistema y posteriormente en los niveles que conforman la biosfera. Ok, hasta aquí es la primera actividad, una infografía que ustedes tienen que entregar de la biosfera. La siguiente actividad integradora se titula El lago de Pátzcuaro. Entonces, como ustedes lo ven en pantalla, primero tienen que leer el tema de la sustentabilidad. Por fin vamos a entrar de lleno en este tema de qué es la sustentabilidad, cómo se define, y bueno, aquí también les vienen algunas sugerencias. Recuerden que tienen también el contenido en extenso, que tiene un poco más de información y que les va a servir para entender este concepto. Una vez que ustedes ya hayan entendido cuál es este concepto de la sustentabilidad, entonces van a evaluar los aspectos ecológicos, económicos y sociales de un caso en específico, que es el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Y lo que ustedes tienen que entregar es este documento,
en el que vayamos a reflexionar acerca de la sustentabilidad. Aquí les pongo un esquema muy sencillo que resume lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Para poder ser sostenibles, tiene que ser ecológicamente viable, económicamente también viable y equitativo, y socialmente soportable y equitativo. Como ustedes se dan cuenta, no es que uno vaya antes, o sea, lo económico no va a ir antes que lo ecológico o lo social antes que lo económico, sino la idea de la sustentabilidad es que estos tres aspectos se complementen, que engranen para que podamos hablar de actividades sostenibles o actividades sustentables que a futuro nos traigan un beneficio, tanto en lo social como en lo ecológico como en lo económico. Entonces, bueno, a partir de aquí, lo que ustedes tienen que hacer es leer documentos sobre el lago de Pátzcuaro e identificar información que esté relacionada con los aspectos ecológicos, económicos y sociales. En declive, la pesca en el lago de Pátzcuaro, dicen investigadores, la jornada Michoacán. Este PDF que ven en pantalla, ustedes lo pueden descargar de la plataforma, ustedes lo tienen que leer con mucho detenimiento. Y este artículo también, que se titula Las islas de Pátzcuaro, Michoacán, México desconocida. En este link también ustedes lo van a poder descargar, van a tener que leer con mucha atención cada uno de estos documentos. Y posteriormente van a organizar la información en una tabla como la que ven en pantalla, en donde tengan una columna con aspectos ecológicos, una columna con aspectos económicos y una columna con aspectos sociales que hayan identificado en los textos. Para finalmente todo esto agruparlo en una reflexión en donde ustedes evalúen cuál es esta importancia de la ecología, la economía y la sociedad en el caso específico del lago de Pátzcuaro. Y bueno, como ustedes ya saben, subir su documento con la nomenclatura adecuada. Les voy a mostrar un ejemplo un poco más concreto de cómo hacer este cuadro para despejar algunas dudas. Entonces ustedes se van a ir a su procesador de textos, van a poner su portada con sus datos personales, que es muy importante, el título de la actividad y bueno, posteriormente un cuadro como el que ven en pantalla, que es el mismo que viene en la plataforma. Entonces, por ejemplo, si en el artículo que ustedes leen menciona aspectos ecológicos, como lo ven aquí, que habla acerca de la pérdida del volumen de agua a causa de la reducción de las precipitaciones pluviales. Es decir, esto tiene que ver posiblemente con un efecto del cambio climático, con aspectos hidrológicos en la zona que afectan a la ecología. Entonces, aquí lo van a poner este parrafito, describir lo que tiene que ver con precipitaciones pluviales. Pero aquí pueden también encontrar el lago de Pátzcuaro, no sé, a lo mejor encuentran información referente a plagas que hay en la zona, especies exóticas, cómo están impactando al lago, a las dinámicas del lago, o si, por ejemplo, habla de reducción en los niveles del lago, o que se está secando el lago, o que las especies se están perdiendo. Todo ese tipo de aspectos ecológicos los van a describir en un párrafo muy breve en esta columna. En la economía, bueno, es describir o identificar actividades económicas que se mencionan en los textos, por ejemplo, la pesca, el turismo, si es que menciona el turismo, de qué forma está afectando la pesca, si se hace de forma controlada, si no se está haciendo bien, o cómo se hace la pesca ahí, el tipo de turismo, si está afectando o no a la zona. Todas estas actividades que ustedes identifiquen en el texto las tienen que describir en cada una de estas columnas. Y bueno, finalmente aspectos sociales, por ejemplo, cómo perciben las personas al lago de Pátzcuaro, qué nivel educativo tenemos, qué servicios hay en la comunidad. Estos son ejemplos que ustedes tienen que desarrollar en el cuadro. Y como ya les mencioné, una reflexión en donde ustedes comenten con sus propias palabras cuál es esta importancia de preservar los recursos naturales, cómo están afectando cada lugar en el aspecto económico, en el social y económico, y que tiene que ver con la sustentabilidad. Es decir, en el lago de Pátzcuaro, ¿están siendo sustentables o no? Básicamente eso es la respuesta a lo que ustedes van a analizar.
a partir de los impactos que hay actualmente. Y, por ejemplo, si en caso de que llegaran a la conclusión de que no hay buenas prácticas sostenibles, aquí lo interesante será qué medidas ustedes implementarían para conservar la zona. Con base en bibliografía, claro, que ustedes consulten qué es lo que ustedes propondrían. Y bueno, como ustedes lo ven en pantalla, muy importante las fuentes que consultaron, el día en que las consultaron y el link. No importa que hayan sido las mismas que sugieren, es muy importante citar todas nuestras referencias, chicos. Acuérdense mucho de eso, que es muy importante. Bueno, hasta aquí sería nuestra segunda actividad integradora. Si tienen dudas, les dejo en pantalla las vías de comunicación que pueden utilizar. Y bueno, pues mucho ánimo, buen inicio de semana y cualquier duda estamos pendientes. Que tengan un excelente día.